See the world up here? Oh, wow. That's gold. Oh, okay. Kind of pretty, isn't it? I've never heard of it before. You never heard of the Department of Justice? Les mostró una placa del Departamento de Justicia. Y se rieron. Todo comenzó como una parada rutinaria. El hombre presentó tranquilamente credenciales federales de alto nivel. Identificación de alto rango del FBI. Sin embargo, al jefe de policía en la escena no le importó. ¿Nunca has oído hablar del Departamento de Justicia?, preguntó. En lugar de verificar la placa, no hubo llamada telefónica ni confirmación alguna, solo el ego ordenó el arresto. Varios oficiales dudaron al ver la situación, pero las esposas seguían puestas en la comisaría. Algo no encajaba, pero no hubo más preguntas, y el hombre fue llevado sin resistencia. Todo cambió cuando la central revisó las credenciales. Las bases de datos federales lo confirmaron. El hombre esposado no era un sospechoso, sino un exfuncionario de alto rango del FBI, con décadas de experiencia en seguridad nacional. La sala quedó en silencio. El error fue evidente, y no podía ser ignorado en cuestión de horas. El informe del arresto fue marcado y se notificó a Asuntos Internos. Las autoridades superiores intervinieron rápidamente. Lo que se suponía sería una simple demostración de autoridad se convirtió en un error que acabó con la carrera del jefe de policía. Este incidente no solo arruinó su carrera, sino que también dejó en evidencia el peligro de tomar decisiones impulsivas y sin seguir los procedimientos adecuados. Porque cuando la arrogancia prevalece sobre los procedimientos, las consecuencias pueden ser devastadoras. Y en este caso la lección fue costosa. Un hombre de 20 años llamado Lucas Miller intentó entrar a robar en una casa a altas horas de la noche, pero fue atacado violentamente por el propietario, Daniel Harris, de 42 años. Notó que alguien intentaba abrir la puerta, e inmediatamente corrió hacia la entrada. Golpeó a Lucas con un bate de béisbol, fracturándole gravemente la mano y dejándolo inconsciente. Un transeúnte encontró a Lucas inconsciente y llamó al 911. Fue trasladado de urgencia al hospital para recibir tratamiento. Tras enterarse del incidente, la madre de Lucas presentó una demanda contra Daniel, solicitando $500,000 en gastos médicos y daños morales. Durante el juicio, la madre de Lucas argumentó que su hijo solo tenía la intención de robar, y que la violenta reacción del propietario le causó lesiones permanentes. El abogado de Daniel replicó que Lucas representaba una clara amenaza de robo, y que Daniel actuó en legítima defensa, y, por lo tanto, no debería ser considerado legalmente responsable. Sin embargo, el tribunal finalmente dictaminó que Lucas no había entrado realmente en la casa, y que las acciones de Daniel excedieron la legítima defensa razonable defensa, que resultó en lesiones graves. Daniel fue declarado responsable en un 60%, y se le ordenó pagar $300,000 en compensación. ¿Cree que este veredicto fue justo? What's happening here? He's not opening the gate. Why is the ambulance being They delayed? need a resident access code. This is a medical emergency. You're not law enforcement. I enforce That HOA doesn't security override emergency policy. services. We need El vecindario jamás olvidaría lo que acababa de suceder en esa puerta. Una vida perdida, un médico inmovilizado con una pistola Taser, y un supuesto matón que aún se creía intocable. Pero las autoridades federales ya estaban en camino, y Carl estaba a punto de descubrir lo equivocado que estaba. Si te está gustando esta historia de la Asociación de Propietarios hasta ahora, dale me gusta y suscríbete porque la historia solo va a mejorar. La noticia se extendió más rápido que las sirenas. Para cuando Carl Jensen fue ingresado en la cárcel del condado, los titulares ya estaban explotando en internet. Guardia de la Asociación de Propietarios inmoviliza con una pistola Taser a un médico durante un intento de RCP. Residente muere. La oficina del sheriff no perdió el tiempo. Agredir a un socorrista durante una llamada al 911 no era solo un delito estatal, tenía implicaciones federales. En 48 horas, los alguaciles federales presentaron la documentación, confirmando que Carl enfrentaría cargos de obstrucción de servicios médicos, agresión agravada con arma, e interferencia con las comunicaciones de emergencia. Cada cargo conllevaba años, no meses de prisión. La doctora Victoria Barnes fue llamada a declarar formalmente. Aún con moretones por las puntas de la pistola Taser, se sentó frente a los investigadores y relató cada segundo. Como Ellen aún respondía cuando llegó para realizarle compresiones. Como Carl se abalanzó sobre ella y le impidió salvar a Ellen Parker. La familia Parker, devastada por la muerte evitable de Ellen, presentó una demanda por homicidio culposo de $5 millones, nombrando no solo a Carl, sino también a la propia Asociación de Propietarios. Su abogado se paró en las escaleras del juzgado y habló con franqueza ante las cámaras. Si a la doctora Victoria se le hubiera permitido continuar sin interrupciones, Ellen Parker estaría viva hoy. En cambio, un guardia de seguridad del vecindario, sin autoridad, sin capacitación y sin humanidad, se erigió en juez, jurado y verdugo. Tenemos la intención de responsabilizar a todos los implicados. La indignación pública se desató en cuestión de días. Los residentes de Brookside y Stadt celebraron reuniones de emergencia. Los vecinos que antes ignoraban la política de la Asociación de Propietarios ahora exigían dimisiones. Carver y otros 2 miembros de la Junta fueron citados a comparecer.
obligados a entregar las actas de las reuniones y las comunicaciones privadas. Cada correo electrónico arrogante, cada orden negligente, cada sugerencia de dar ejemplo a los propietarios. Ahora, con pruebas federales en su poder, Carl permanecía en la cárcel impenitente. En la lectura de cargos, afirmó: yo seguía el protocolo, ella no se identificó correctamente. En la sala del tribunal se oyeron murmullos de incredulidad. El fiscal lo interrumpió. Usted aplicó una descarga eléctrica a un médico con licencia durante una reanimación activa. Eso no es protocolo, es homicidio por interferencia. Mientras tanto, el juez denegó la fianza. La doctora Victoria Barnes se vio expuesta involuntariamente al ojo público. Los presentadores de noticias repitieron una y otra vez las imágenes de su cámara corporal. Ella suplicando a Carl que la dejara pasar el momento en que se disparó la taser. Su cuerpo se paralizó mientras se escapaban preciosos segundos. Desconocidos le escribieron cartas de apoyo, agradeciéndole por mantenerse firme incluso ante la brutalidad. La demanda contra la Asociación de Propietarios cobró fuerza. El descubrimiento reveló que la Junta no tenía licencia de seguridad legítima para Carl ni para su supuesto equipo de cumplimiento de la JOA. De hecho, los reguladores estatales confirmaron que el permiso de taser de Carl había expirado casi un año antes. Cada resquicio legal que habían tomado se acumuló en una montaña de negligencia. Cuando se presentó la acusación federal, Carl se enfrentaba a una pena máxima de 35 años por obstrucción de servicios médicos, y otros 15 por agresión con agravantes. La demanda por homicidio culposo parecía destinada a llevar a la quiebra la póliza de seguro de la Asociación de Propietarios, y despojar a los miembros de la junta directiva de sus bienes personales. Y entonces llegó la rebelión de los residentes. Una petición se extendió por Brookside, recogiendo firmas puerta a puerta. En cuestión de semanas, la junta directiva de la Asociación de Propietarios fue disuelta por orden judicial. El control del vecindario pasó a manos de un administrador de propiedades designado por el tribunal, hasta que se pudieran celebrar nuevas elecciones. Por primera vez, las personas que habían vivido bajo la intimidación de la Asociación de Propietarios sintieron que se les rompía la correa. La doctora Victoria regresó discretamente a sus turnos en el hospital, pero la tragedia persistió, según le contó más tarde a un periodista. Me hice médica para salvar vidas. Ese día murió una mujer, no por un problema cardíaco, sino por un hombre que creía tener un poder que no se había ganado. Ninguna comunidad debería jamás otorgar ese tipo de autoridad a nadie, excepto a profesionales capacitados. La justicia llegó con fuerza. El juicio de Carl Jensen terminó con un veredicto de culpabilidad en todos los cargos. Fue sentenciado a 37 años de prisión federal. La familia Parker recibió su indemnización, que jamás reemplazaría a Ellen, pero les arrebataría el poder a quienes le habían fallado. Y el nombre de Brookside Stats JOA se convirtió en sinónimo del peor abuso de autoridad imaginable. Esta es la aterradora experiencia que vivió el conductor de Uber de 61 años, Reyes Ortiz, durante un viaje. El incidente ocurrió el viernes por la noche, cuando Ortiz recogió a un pasajero de 20 años, a Isaiah Norton, en una tienda de conveniencia en el condado de Broward. Según el relato de Ortiz, Norton mostraba un claro estado de insatisfacción emocional al subir al auto y su actitud era muy provocadora. Se negó a dar la dirección de salida y se comportó de manera grosera durante todo el trayecto. Tras varios intentos fallidos de comunicarse con él por motivos de seguridad, Ortiz le pidió que se bajara. Pero Norton se enfureció repentinamente y extendió la mano desde el asiento trasero para agarrar la cabeza del conductor, golpeándolo repetidamente. Ortiz logró estacionar el auto a un lado de la carretera, pero Norton continuó golpeándolo, pateándolo, arañándolo e insultándolo a gritos. Finalmente, Ortiz escapó del auto y, un momento después, Norton saltó al asiento delantero, aparentemente con la intención de robar el auto y huir. Ortiz fue llevado al hospital por transeúntes. Lesiones craneales graves y múltiples hematomas en el cuerpo. Tras el incidente, la policía de Florida intervino rápidamente y arrestó a Norton por cargos de agresión y mala conducta. Después de enterarse de esto, la compañía Taco Bell emitió un comunicado anunciando que Norton había sido despedido esa misma noche. Pero tras vivir esta tormenta, Ortiz aún tiene temores persistentes. Nunca volveré a ser conductor de Uber y actualmente estoy buscando un nuevo trabajo. Ma'am, how much have you had to drink tonight? I'm sick, I need sugar, I'm diabetic. Yeah, that's what they all say. Step out of the vehicle, you're clearly intoxicated. Please, my bracelet, Save it for the breathalyzer, lady. Out of the car, now. A las 9:43 de la noche de un miércoles en Scottsdale, Arizona, la intersección de McDowell Road y Hayden estaba casi desierta. La doctora Venice Williams, de 43 años, estaba sentada al volante de su Honda Accord plateado, esperando en un semáforo en rojo. Su visión comenzaba a nublarse y un temblor había comenzado en sus manos. Durante los últimos 10 minutos había sentido que los síntomas aumentaban, confusión, dificultad para concentrarse y un temblor creciente. Sabía muy bien que su nivel de azúcar en la sangre estaba bajando a niveles peligrosamente bajos. Durante las últimas 12 horas, había estado en quirófanos del Hospital Memorial de Scottsdale, pasando de una cirugía de emergencia a otra. En el caos del día, se había saltado el almuerzo y la cena.
Como cirujana ortopédica, estaba acostumbrada a horarios agotadores, pero esa noche había cometido un error crítico, se había saltado comidas mientras corría de un paciente a otro. Ahora su cuerpo lo estaba pagando. Extendió la mano hacia la consola central para buscar las tabletas de glucosa de emergencia que siempre llevaba consigo, pero su coordinación ya estaba fallando. Su mano golpeó el frasco, tirándolo al suelo. Mientras las tabletas se desparramaban por el asiento del pasajero y el suelo, el semáforo se puso en verde. Un coche detrás de ella tocó la bocina, ella pisó el acelerador y el coche empezó a moverse, desviándose ligeramente dentro del carril a medida que su control motor se deterioraba. Lo que ocurrió durante los siguientes 67 minutos quedaría grabado con escalofriante detalle por las cámaras del salpicadero y del cuerpo del agente Derek Lawson. El incidente acabaría con su carrera policial, desencadenaría una investigación estatal sobre los procedimientos de formación policial y resultaría en un acuerdo extrajudicial de $14,7 millones. También revelaría cómo incluso una cirujana respetada con diabetes tipo 1, que llevaba una pulsera de alerta médica, podía ser confundida con otra cosa completamente distinta cuando las suposiciones sustituían al juicio prudente. Pero antes de que ocurriera esa noche, la doctora Venice Williams ya era conocida como una de las cirujanas ortopédicas más respetadas de Arizona. A los 43 años, era jefa de cirugía ortopédica en el Hospital Memorial de Scottsdale, uno de los centros médicos más importantes de la región. Se especializaba en operaciones reconstructivas complejas, en particular en casos de traumatismos, reemplazos articulares. Y los resultados de sus pacientes se ubicaron consistentemente entre el 5% superior del país. Su camino hacia esa posición requirió una determinación extraordinaria. Venice creció en el sur de Phoenix, criada por un padre soltero que trabajaba largas horas como mecánico automotriz. Su madre falleció por complicaciones de la diabetes tipo 1, cuando Venice tenía solo 7 años. Ver ese lento deterioro dejó una huella imborrable en su vida. Cuando a Venice le diagnosticaron diabetes tipo 1 a los 11 años, respondió no con miedo, sino con disciplina. Estudió la enfermedad, aprendió a controlar cuidadosamente su nivel de azúcar en la sangre, y se volvió meticulosa en el manejo de su condición. Se graduó como la mejor de su clase de preparatoria, y obtuvo una beca completa para la Universidad Estatal de Arizona, graduándose con honores, summa cum laude. Más tarde, recibió su título de médica de la Facultad de Medicina Johns Hopkins. Más de 18 años de práctica. Realizó más de 3.000 cirugías ortopédicas. Y publicó 62 artículos de investigación revisados por pares. Recibió el título de la Academia Estadounidense de Ortopedia Cirujanos, Premio a la Excelencia Clínica, y miembro de la Junta Directiva de la Asociación Americana de Diabetes. A pesar de su exigente carrera, controlaba su diabetes con estricta precisión, revisando su nivel de azúcar en sangre varias veces al día, manteniendo tabletas de glucosa a mano, usando una pulsera de alerta médica en todo momento, y llevando una tarjeta de alerta médica en su billetera. Entendía su cuerpo, reconocía las señales de alerta de la hipoglucemia, sabía cómo prevenirla y cómo tratarla. DeAndre Dreyer, de 20 años, perdió el conocimiento repentinamente durante una inmersión, y se hundió hasta el fondo de la cueva, debido a las limitaciones técnicas de la época. Su cuerpo no pudo ser recuperado. Sus padres colocaron una placa conmemorativa en la entrada de la cueva, con la esperanza de que algún día su hijo regresara a casa. Años después, mientras intentaba batir un récord mundial de buceo, el buceador Dave Shaw descubrió accidentalmente el cuerpo de Dreyer, medio enterrado en el lodo, el 8 de enero de 2005. La misión de recuperación comenzó oficialmente. Dave descendió lentamente siguiendo una línea guía preestablecida. Poco después, llegó al fondo de la cueva a una profundidad de 270 metros. Cuando Dave comenzó a limpiar el lodo del cuerpo, sucedió algo inesperado. Debido a que el cuerpo de Dion había permanecido bajo alta presión y bajo nivel de oxígeno durante casi 10 años, las bacterias anaeróbicas habían descompuesto la grasa, atrapando grandes cantidades de gas en su interior. Esto creó una gran flotabilidad. Tomado por sorpresa, Dave fue arrastrado repentinamente hacia arriba y perdió el equilibrio. Para colmo, la cuerda de la bolsa para cadáveres se enredó con la de Dave. Guía. Atrapado por Dave, usaba un rebreater de circuito cerrado, pero el dióxido de carbono que exhalaba pronto superó la capacidad de absorción del sistema, causándole hipercapnia. Su mente se nubló rápidamente, su juicio y sus movimientos se ralentizaron. Ya no podía ver con claridad dónde se enredaban las cuerdas. Las tijeras en su mano no podían cortar la cuerda con precisión. Luchó desesperadamente, pero cada movimiento solo apretaba las cuerdas. Su consumo de oxígeno comenzó a aumentar rápidamente. Sus movimientos se volvieron cada vez más lentos. Mientras tanto, Don Shirley entró al agua según lo planeado. Se suponía que se encontraría con Dave durante el ascenso. Pero después de alcanzar los 220 metros, Dave nunca apareció. El tiempo acordado ya había pasado. Mirando fijamente al oscuro abismo, Don sintió una creciente sensación de pavor. Recordó las palabras de Dave antes de la inmersión.
Si algo sucede, no intente salvarme. La lógica le decía que comenzara la descompresión de inmediato. Y salvara su propia vida. Romper el programa de descompresión solo lo pondría en peligro. Pero años de amistad le impedían abandonarlo. Amigo. Al final la emoción venció a la razón, Don comenzó a descender. ¿Se acuerdan de la empleada de Walmart que murió cocinada viva en un horno industrial? La madre de la víctima ha dado detalles escalofriantes de lo sucedido. Advertencia, contenido sensible. Esto ocurrió el 19 de octubre en el Walmart de Halifax Central, Nueva Escocia. Las autoridades recibieron una llamada informando de una muerte repentina en la tienda. Más tarde se reveló que la víctima era una joven de 19 años que trabajaba allí. La madre de la víctima, Mandeep Kaur, quien también trabajaba en ese mismo Walmart, declaró que ese día no pudo comunicarse con su hija Gursimran. Y esa misma noche, fue ella quien hizo el horrible descubrimiento de su hija, ya sin vida, en el horno. Dijo, abrí la puerta y ahí estaba. No pude soportarlo. Estuve allí en el suelo con ella durante 5 o 10 minutos. No sabía qué había pasado. También recordó un líquido negro y marrón, parecido al alquitrán, que salía del horno industrial. Dijo que ese líquido provenía del cuerpo de su hija. Y su cuerpo estaba completamente carbonizado. Reconocimiento. Las autoridades investigaron entonces toda la situación. Y determinaron que su muerte no era sospechosa. Y el Departamento de Trabajo eximió a Walmart de toda responsabilidad. Y reabrieron la tienda casi de inmediato. Estas chicas adolescentes estaban planeando matar a un chico adolescente, para resucitar al asesino de Sandy Hook. Ojalá estuviera bromeando. Una se hace llamar Jimmy y su nombre real es Isabel Valdés. Tiene 15 años y su mejor amigo es Louis Lipper, de 14 años. Ambos son de Florida. E idearon todo este plan para asesinar a un chico de 15 años, que era compañero de clase. Isabel compró un cuchillo grande de entre 25 y 30 centímetros, junto con guantes, bolsas de basura, paños, flores para el funeral del chico. Planeaba asistir al funeral. Y cigarrillos para fumar después. Y Lois la ayudaba comprando otros materiales para el asesinato, además de afilar el cuchillo. Isabel supuestamente les dijo a los funcionarios de la escuela que oía voces, que le decían que apuñalara al chico en el baño, para formar un pacto de sangre, para resucitar a ese hijo de puta enfermo quien, como recordatorio, le quitó la vida a 20 niños inocentes y 6 adultos inocentes. Todas estas personas vieron sus vidas truncadas por culpa de Adam Lanza. Y este individuo desquiciado quería cometer un asesinato, para traerlo de vuelta. Cuando los dos fueron arrestados el pasado, cuando los dos fueron arrestados en enero, estaban haciendo bromas en la parte trasera del coche patrulla. Se tomaron todo esto a broma, diciendo algo como, oh, ahora nos vamos a convertir en amantes lesbianas en la cárcel. Un hombre intentó secuestrar a una mujer en Brisbane, mientras compraba café en la ventanilla de la tienda de delicatessen. Alrededor de las 2 de la mañana del día 19, Guerrero, de 27 años, estacionó su auto frente a una cafetería, llamada la D-Book Bikini Espresso, y pidió una taza de café. Al principio todo parecía normal. Pero cuando la barista extendió la mano y le entregó el café, Guerrero la agarró repentinamente del brazo. E intentó meterla a la fuerza en su auto. La cara de la barista golpeó fuertemente el cristal y exclamó, ¿y quiere sacarme por esta maldita ventana? Pero Guerrero la sujetó con fuerza de la mano. Y la mitad de su cuerpo quedó fuera del auto. La intensidad del ataque fue tan grande, que incluso la camisa británica quedó desgarrada. Hasta que logró cerrar la ventanilla. Y apenas escapó de este terrible ataque. Después, la barista tenía moretones en la muñeca y los hombros. Tras llamar a la policía de Lakewood localizó y arrestó a Guerrero, con base en la información de identidad que dejó. Y pagó con tarjeta de crédito. Según el informe policial, Guerrero admitió su terrible comportamiento, pero lo atribuyó a la embriaguez. También declaró a la policía que se sentía deprimido por una ruptura sentimental y afirmó que nunca tuvo la intención de hacerle daño a nadie. Soltó a la otra persona cuando pidió ayuda. Guerrero fue acusado de intento de secuestro en primer grado, pero se negó a declararse culpable durante el juicio y fue puesto en libertad bajo fianza en agosto. Hey, are you okay? What's your name? I'm calling an ambulance. Ethan Wilson. What? Ethan Wilson? 911, what's your emergency? There's a man. He says his name's Ethan Wilson. He's collapsing on the highway. Dos jóvenes de 18 años, Noah Cooper y Ethan Wilson, desaparecieron sin dejar rastro, en el Gran Cañón. Durante 4 años sus familias lloraron su pérdida, hasta que uno de ellos apareció de repente, al borde de una carretera desierta. Su regreso parecía un milagro, pero escondía una verdad inquietante. El 23 de agosto de 2016, Noah acababa de graduarse de secundaria en un pequeño pueblo de Arizona, y planeaba estudiar arquitectura.
Decidió hacer una excursión al Gran Cañón con su mejor amigo Ethan, como una última aventura antes de empezar la universidad. Las cámaras del parque registraron su entrada a las 6:45 de la mañana. Los dos adolescentes hablaban con un guardabosques y Noah incluso. Saludó a la cámara. Fue la última vez que se les vio con vida. El 24 de agosto. Ambos teléfonos dejaron de funcionar y no regresaron a casa. El padre de Noah fue al parque y encontró el coche en el estacionamiento del Brit Angel Trail con botellas de agua y un mapa dentro. Tras varios días de búsqueda, los rescatistas hallaron un trozo de tela azul de la mochila de Noah, atrapado en una roca sobre un abismo más abajo. Encontraron unas gafas de sol rotas, el único rastro de lo ocurrido en los últimos segundos, antes de la tragedia. Los investigadores plantearon que uno de los jóvenes pudo acercarse demasiado al borde para tomar una foto. El otro intentó ayudarlo al verlo caer, pero perdió el equilibrio y ambos fueron arrastrados al vacío. En esa zona del cañón el terreno es extremadamente empinado, y las piedras se vuelven inestables con el más mínimo paso. Noticias de última hora: fallo en Altamonte Springs. 2 adolescentes de Florida enfrentan cargos como adultos, tras presuntamente planear el asesinato de un compañero de clase de 15 años. Los investigadores afirman que el plan fue motivado por un retorcido deseo de resucitar al autor del tiroteo en la escuela primaria Sandy Hook. Isabella Valdez, de 15 años, y Lois Lipper, de 14, fueron arrestadas el 23 de enero tras una denuncia anónima a través del sistema de denuncias Fortify FL, que alertó a las autoridades. La policía afirma que Valdez llevó un cuchillo grande, guantes, bolsas de basura, toallitas desinfectantes, flores y cigarrillos a la escuela secundaria Lake Brantley, alegando que unas voces le ordenaron atacar al chico. Creía que el acto crearía un pacto de sangre, capaz de traer de vuelta a Adam Lanza, quien asesinó a 26 personas en 2012. Los investigadores afirman que Valdez acosó a la víctima durante meses, siguiendo su horario y tomando fotos. Lipper presuntamente ayudó a comprar los materiales y a afilar el cuchillo. Las imágenes de la cámara corporal muestran a las adolescentes riendo en un coche patrulla tras su arresto, bromeando sobre las fotos policiales, y restándole importancia a la gravedad de los cargos. Crímenes. Ambos enfrentan cargos de intento de asesinato en primer grado como adultos. What is this? Take these things out right This now. is my gate. You don't get to squeeze through here anymore. The HOA is having these towed out today. Go ahead. Each one is buried 4 feet deep in concrete on my land. Esta vez tampoco redujo la velocidad. La enorme camioneta negra bajó a toda velocidad por el camino de tierra, como si la puerta del rancho no existiera. El polvo llenaba el aire, la grava estaba esparcida por todas partes. Y antes de que pudiera siquiera levantarme de la silla del porche, frenó bruscamente justo frente a mi propiedad. Luego se asomó por la ventana y gritó: «Quita esta estúpida puerta. Este camino pertenece a la comunidad». Me quedé mirándola fijamente, porque el letrero en esa puerta decía claramente propiedad privada del rancho. Pero esta mujer, la vecina, la niña presidenta a la que todos llamaban Karen, llevaba 3 semanas cruzando mi rancho, como si fuera suya. La primera vez que lo hizo, pensé que tal vez se había perdido. La segunda vez pensé que simplemente era maleducada, pero a la 10ª vez era obvio que no le importaba. Empujó la puerta con el parachoques de su camioneta como si nada, y cruzó mi terreno a toda velocidad, las llantas aplastando el césped que me había costado meses cultivar después de la sequía. Bajé lentamente. «Señora», le dije con calma, «no puede pasar por aquí». Ella se rió, de verdad se rió. «Tiene que hacerlo». «Sé nuevo», dijo ella. Me miró de arriba abajo como si fuera un peón de rancho sin un centavo. «La asociación de propietarios de este vecindario tiene derechos de acceso. Soy el presidente», crucé los brazos. «Ninguna asociación de propietarios es dueña de esta carretera». Puso los ojos en blanco. «Cariño, todo por aquí pertenece a la asociación de propietarios». Esa palabra, cariño, me dijo todo lo que necesitaba saber sobre ella. Miró más allá de mí, hacia el granero y el terreno abierto que había detrás. «Sinceramente, este lugar debería haberse vendido hace años», añadió, «arruina la vista para el resto del vecindario. Ese rancho ha estado en mi familia durante 52 años. Mi padre construyó esa puerta con sus propias manos. Pero mantuve la calma porque la gente como ella siempre comete un error. Creen que el callado es el débil». Aceleró a fondo y se marchó a toda velocidad por el rancho, dejando la puerta abierta de par en par. 10 minutos después, mi vecino Jaque llegó en su cuatrimoto y negó con la cabeza. «Déjame adivinar, Karen otra vez». «Sí», suspiró Jaque. «Lleva haciendo eso con todo el mundo. Joy cree que ahora controlan todo el valle». Cerré la puerta lentamente y la cerré con llave. «No se detendrá», dijo Jaque. «Ya lo sabes, ¿verdad?». Miré las huellas de los neumáticos que cruzaban mi pastizal. Luego miré la puerta. Entonces una idea empezó a formarse en mi cabeza. No era ira, ni gritos. Solo una solución tranquila. Sonreí un poco y dije, «Sí».
puede que lo intente de nuevo. Jake arqueó una ceja. Pero la próxima vez, dije, sacudiéndome el polvo de las manos. Esa camioneta no se acercará a mi puerta. Jake frunció el ceño. ¿Qué estás planeando? Miré hacia el camino donde Karen había desaparecido. Y por primera vez ese día. Me reí porque Karen pensaba que una simple puerta de rancho era el problema. No tenía ni idea de lo que estaba a punto de instalar en el suelo. Y definitivamente no tenía ni idea de quién era el verdadero dueño de la tierra, por la que había estado conduciendo. Los registros del condado lo aclararían pronto. Pero el acero que llega mañana por la mañana, eso lo aclararía aún más. En un impactante incidente captado por cámaras de vigilancia, una mujer fue brutalmente pateada por un hombre y arrojada por las escaleras del metro, sufriendo graves heridas. El incidente ocurrió el 27 de octubre en la estación Herman Street. Las imágenes muestran a Stoel Coop, de 27 años, caminando detrás de una mujer desprevenida. Antes de patearla repentinamente en la espalda, el golpe la impulsó hacia adelante, haciendo que cayera de cara y rodara violentamente por las escaleras de concreto, mientras la víctima yacía en el suelo. Varias personas que acompañaban al agresor se alejaron riendo, sin mostrar la menor preocupación. En contraste, los transeúntes que se encontraban al pie de las escaleras corrieron a ayudarla. La mujer fue trasladada al hospital con graves fracturas y contusiones. La víctima, Susanda, de 26 años y madre de 2 hijos, declaró que no conocía al agresor y que simplemente iba camino a casa. Cuando el video se hizo público, desencadenó una ola de indignación y una intensa búsqueda internacional del perpetrador. Días después, Stoel Coop fue arrestado mientras intentaba huir. Su comparecencia ante el tribunal mostró poca o ninguna emoción mientras se reproducía el video del ataque. La fiscalía calificó la agresión de cobarde. Sir, this GTO's been sitting here a long time, hasn't it? I bought it almost 40 years ago. Never thought I'd see it shine again. This was your dream car back then? Back then? Son, it still is. I just got too old to bring it back myself. Encontré este Pontiac Guanajuato Hudge de 1969. Detrás de la puerta de un garaje entreabierta a las afueras de Traverse City, Michigan, cubierto por una gruesa capa de polvo, que claramente se había acumulado durante años. La pintura rojo carrusel estaba opaca. El cromo había perdido su brillo. Y las piezas del interior estaban apiladas en un rincón del garaje, con moho extendiéndose lentamente por los asientos. A primera vista, parecía un muscle car más, olvidado después de que alguien perdiera el interés en un proyecto. Pero unos minutos después de empezar a examinar el coche, una vieja camioneta entró lentamente en la entrada, y un hombre muy anciano bajó. Se movió despacio y se apoyó con fuerza en la puerta para mantener el equilibrio. Antes de continuar, ¿desde dónde nos estás viendo? Porque historias como esta siempre parecen viajar lejos. El hombre se presentó como Walter, un maquinista jubilado de 88 años que había sido dueño del coche durante casi 40 años. Cuando se acercó al Pontiac, extendió la mano y la posó suavemente sobre el maletero polvoriento. Tapa. Como si saludara a alguien que no había visto en mucho tiempo. Le pregunté cuánto tiempo llevaba el coche parado. Miró el polvo, esbozó una media sonrisa silenciosa. Y dijo: tanto tiempo que casi olvidé de qué color solía brillar. Walter me contó que compró el Guanajuato Hudge a finales de los 80. Al dueño original y lo condujo a todas partes durante años. En aquel entonces, el motor Rammer 400 hacía que el coche pareciera imparable. Dijo que la primera vez que pisó el acelerador a fondo, le asustó y le hizo reír al mismo tiempo. Durante mucho tiempo, el Guanajuato fue su escape de fin de semana. Todos los sábados lo sacaba del garaje, lo limpiaba, revisaba el aceite, y salía a la carretera, solo para escuchar el motor subir y bajar de marchas. Pero la vida cambió poco a poco. Las manos de Walter empezaron a temblar por la artritis. Sus piernas se debilitaron hace unos años. Su médico le dijo que debía dejar de conducir largas distancias. El Pontiac terminó aparcado en el garaje, esperando una restauración. Siempre pensó que algún día la haría. Empezamos. Mientras estábamos allí de pie junto al coche polvoriento, le pregunté si alguna vez había pensado en devolverle la vida. Miró la pintura descolorida durante un largo rato y dijo en voz baja: sigo pensando en él todos los días. Simplemente ya no me muevo tan rápido como antes. Eso me bastó. Le dije que si confiaba en mí con el coche, quería limpiarlo, y hacer que pareciera el Pontiac en el que recordaba haber trabajado. En este mismo garaje años atrás. Asintió lentamente y dijo algo sencillo: no lo olvidaré si puedes hacer que se vea como antes. Me gustaría verlo brillar una vez más. Cuando el Guanajuato finalmente volvió a la vida. Después de horas de lavado, pulido y limpieza minuciosa de cada pieza del interior, Walter regresó al garaje para verlo. Caminó alrededor del coche lentamente, estudiando el reflejo en la pintura, como si intentara ver su versión más joven. De pie allí de nuevo, me miró y dijo en voz baja: ese es el coche que recuerdo. A veces,
Restaurar un coche no se trata realmente de potencia o corrección de pintura. A veces se trata de darle a alguien un momento más, con los recuerdos que creía perdidos. Si historias como esta significan algo para ti, dale me gusta al video, compártelo con alguien que ame los autos clásicos. Y deja un comentario diciéndome cuál sería el auto de tus sueños. Y tal vez, solo tal vez, Dios hace que ciertos recuerdos esperen pacientemente por nosotros, para que podamos encontrarlos de nuevo cuando más los necesitemos. En Houston, Texas volvió a caer la policía a una discoteca. Al parecer no les importa a los jóvenes todo lo que está pasando en Estados Unidos. Ya se había dado el primer caso en una discoteca que llegó migración. Ahora les volvió a caer a otra discoteca. ¿Saben qué es lo peor de todo esto? Que como ven en imagen son jóvenes. Lamentablemente ya perdieron su oportunidad de vivir en Estados Unidos. Muchos de ellos no logran nada por andar en estos lugares. Fuera de Estados Unidos hay miles de jóvenes que desearían poder vivir en Estados Unidos y poder aprovechar la oportunidad. Y estos que piensan que esto es divertido ir a discos, ahora les tocará ser deportados. Y si no lograron ahorrar nada, pues les tocará mala suerte llegar a su país sin dinero y sin nada. Lo único que se llevan es el recuerdo que vivieron en Estados Unidos. Estos jóvenes de hoy en día no piensan antes de hacer todas estas cosas. Los padres últimamente están descuidando mucho a sus hijos. Deberían de ponerle más atención, porque podría pasarle los mismos que les pasó a estos jóvenes. Así que tomen nota, padres. Cuiden a sus hijos. Comparte este video para hacer conciencia en todos los jóvenes. Y vean cómo están las cosas en Estados Unidos. Son, are you with the city? No, ma'am, I just saw the yard. The city already decided it's a problem. They're charging you for this? $1,100 and they posted it yesterday. I guess God is the only one watching now. Me fijé en el aviso naranja antes de ver la casa, porque estaba pegado torcido en la puerta principal, como una advertencia que nadie quería leer dos veces. Antes de contarles lo que pasó después, comenten desde donde están viendo esto, porque esta historia empezó en Little Rock, Arkansas, pero creo que la gente de todas partes la entenderá. El jardín frente a esa pequeña casa de una sola planta llevaba mucho tiempo creciendo sin control. La hierba se inclinaba sobre la acera, las malas hierbas llenaban los bordes de la entrada y el césped delantero parecía más un campo que un jardín. Esa semana había estado ayudando a limpiar propiedades en el vecindario cuando pasé por allí y vi el papel naranja en la puerta. Aviso de infracción municipal, posible multa de hasta $11 si no se controlaba la hierba. Empecé a recortar la hierba a lo largo de la acera, primero cortando una línea estrecha entre las malas hierbas para que la gente pudiera caminar con seguridad. El jardín estaba denso e irregular, del tipo de crecimiento que solo ocurre cuando alguien simplemente ya no puede controlarlo. Unos 10 minutos después, oí que la puerta se abría lentamente detrás de mí. Cuando me di la vuelta, una anciana menuda estaba en la puerta, sosteniendo un andador de metal con ambas manos. Se llamaba Mildred Dawson y tenía 90 años. Se movía con cuidado, con medias de compresión gruesas y zapatos suaves. Cada paso era lento y deliberado, como si respirar requiriera esfuerzo. Me contó que había trabajado como enfermera durante más de 40 años, la mayor parte del tiempo en turnos de noche, cuidando a personas en sus momentos de mayor debilidad. Ahora vivía sola en la misma casa que había comprado décadas atrás, cuando el barrio era nuevo y los árboles aún eran pequeños. Cuando el césped empezó a crecer sin control, intentó solucionarlo ella misma. Al principio, dijo que bajaba con el andador por el sendero y arrancaba las malas hierbas poco a poco, pero con el tiempo, sus piernas se hinchaban y su respiración se dificultaba. Y el jardín ganaba. Cuando la ciudad le puso el aviso en la puerta, pensó que significaba que podrían quitarle la casa si no lo arreglaba a tiempo. $1,100 era más de lo que podía permitirse con una pensión fija. Parecía que, junto a la cortadora de césped que tenía en las manos, y me preguntó en voz baja si era de la ciudad. Le dije que no. Simplemente era alguien a quien no le gustaba ver a la gente enfrentar sus problemas sola. Se quedó allí un momento, observando cómo caía la hierba hilera tras hilera, mientras el jardín comenzaba a parecerse a un lugar donde alguien aún vivía. Y se preocupaba por él antes de volver a entrar. Dijo algo que me acompañó el resto del día. Dijo que cuando pasas la vida cuidando de los demás, nunca esperas ayuda cuando eres tú quien se debilita. Luego miró el aviso naranja y dijo en voz baja, que aunque nadie más viera por lo que estaba pasando, creía que Dios sí lo veía. Si crees que la bondad todavía importa en este mundo, dale me gusta, comparte y comenta porque historias como esta merecen ser vistas. 6 agentes abrieron fuego contra un hombre de 33 años, durante un control de tráfico en San Marcos. Ahora su familia está demandando a la oficina del sheriff del condado de San Diego, por $5 millones, según los agentes. El control comenzó después de que los agentes notaran algo sospechoso en la matrícula del vehículo. También vieron daños en la columna de dirección, lo que les hizo sospechar que el coche podría haber sido robado.
La policía dice que un pasajero de 33 años, André Méndez, ignoró las repetidas órdenes de los agentes. En cambio, subió la ventanilla, se agachó hacia el suelo y sacó una pistola semiautomática. Oye, deja de meter la mano. No estoy haciendo nada, hermano. Deja de meter la mano, maldita sea. Baja la ventanilla, solo estaba hablando con ella. Los agentes lograron sacar al conductor de 21 años del coche de forma segura. Pero los agentes dicen que Méndez se negó a soltar el arma y la levantó. En ese momento, 5 agentes y un oficial abrieron fuego. Los agentes intentaron reanimarlo, pero Méndez fue declarado muerto en el lugar. Amigos y familiares se reunieron posteriormente en el lugar para darle el último adiós. Una vigilia. Pero su padre dice que la situación podría haber sido muy diferente. Cree que los agentes ya habían usado una pistola Taser. Y que la descarga eléctrica provocó que el cuerpo de su hijo se sacudiera involuntariamente. Lo que pudo haber hecho que apuntara con el arma a los agentes. Insisten que su hijo no intentaba dispararle a nadie. La familia ha presentado una demanda de $5 millones contra la oficina del sheriff y los 6 agentes involucrados. ¿Qué crees que iba a pasar cuando apuntó con un arma a los policías? Una mujer fue atacada violentamente por un compañero de trabajo que usó un casco durante su jornada laboral la mañana del 8 de noviembre. Un hombre entró en la sala de control y discutió brevemente con la mujer. Las cámaras de vigilancia grabaron una escena impactante. El hombre inmediatamente tomó su casco y comenzó a atacar a la mujer. Las imágenes muestran al agresor golpeando la cabeza y el rostro de la mujer 4 veces seguidas, dejándola indefensa, hasta que el casco cayó al suelo y el hombre dejó de atacarla. Tras el ataque, la víctima llamó inmediatamente a la policía, mientras que el agresor guardó tranquilamente sus pertenencias en una mochila y huyó del lugar. El hombre se entregó voluntariamente en la comisaría y, tras la investigación, fue identificado como John, de 38 años, según los investigadores. La causa probable del ataque fue la petición de John a la mujer de que condujera en dirección contraria al apartamento, a lo que ella se negó y la criticó. Finalmente, John se enfureció y desencadenó el violento ataque. Actualmente, la víctima recibe tratamiento médico y asistencia psicológica, y la fiscalía ha presentado una demanda contra el agresor. John, por lesiones intencionadas. ¿Qué tipo de castigo crees que debería recibir? Not guilty of... La presidenta de la AOR, Catherine Brooks, entró sin permiso en el garaje de un vecino durante una inspección del vecindario. Un superdeportivo valorado en $500,000 cayó de un elevador y resultó gravemente dañado el caso. Finalmente llegó a los tribunales ese día. Catherine notó que la puerta del garaje de una casa estaba abierta. Dentro del garaje había un Ford GT modelo 2005, colocado sobre una plataforma elevadora, utilizada para la reparación de vehículos. Al considerar que la instalación representaba un riesgo de seguridad, entró al garaje sin permiso e intentó bajar el vehículo. Como no entendía el funcionamiento técnico, simplemente abrió la válvula de drenaje, sin liberar el seguro de seguridad. Esto hizo que el elevador se volviera inestable. El automóvil se deslizó y finalmente chocó contra el techo, causando graves daños cuando el propietario regresó a casa. Descubrió que su coche estaba volcado y llamó a la policía más tarde. Las cámaras de vigilancia confirmaron que Catherine había entrado en el garaje y había manipulado el elevador. Ante el tribunal, Catherine explicó que solo quería bajar lentamente la plataforma, pero que la máquina se deslizó repentinamente. Sin embargo, el tribunal dictaminó que ella había entrado en una propiedad privada, sin permiso y operado una máquina que no sabía manejar. El juez afirmó que se trataba de allanamiento ilegal y de daños graves a la propiedad, y ordenó que pagara el valor total del vehículo. $500,000. ¿Crees que este veredicto es justo? Cada noche, un padre regresa al parque donde falleció su hijo pequeño. Un video de su silencioso ritual está conmoviendo a la gente en internet. Testigos afirman que el hombre camina directamente hacia el columpio del parque infantil, el que su hijo tanto amaba. Se detiene, sonríe levemente y mira el asiento vacío. Luego, deja comida de su mochila sobre una pequeña manta cercana. Momentos después, el columpio comienza a mecerse con la brisa. El hombre se gira, sonríe de nuevo y comienza a hablarle al columpio como si su hijo estuviera allí. Saca la merienda favorita de su hijo y la agita suavemente hacia el asiento que se mueve, mientras continúa hablando. Después, camina detrás del columpio y lo empuja, igual que cuando su hijo vivía. Se ve a un transeúnte disminuir la velocidad, con expresión de sorpresa, y luego se aleja en silencio. El padre se sienta en el columpio de al lado, hablando y riendo suavemente. Incluso corre alrededor del columpio como si estuviera jugando. Cuando el columpio finalmente se detiene, recoge sus cosas, se despide con la mano y abandona el parque. La escena ha generado conversaciones sobre el duelo, la pérdida, y las diferentes maneras en que las personas afrontan el dolor de perder a un hijo. Este video contiene imágenes de la sala del tribunal utilizadas únicamente con fines de comentario, información educativa y análisis legal.
Trial Trackers no reclama la propiedad de las imágenes y todo uso cumple con el uso legítimo y los estándares periodísticos. Esto es lo que te perdiste el primer día del juicio de Colin Gray. Colin Gray enfrenta 29 cargos relacionados con el tiroteo en la escuela de los Apalaches en 2024, donde su hijo de 14 años, Colt Gray, llevó un arma a la escuela y abrió fuego. Los fiscales afirman que este caso no se trata solo de un adolescente que apretó el gatillo, sino de un padre que ignoró las señales de advertencia y le dio el rifle utilizado en el ataque. Este caso trata sobre este acusado y sus acciones, al permitir que un menor bajo su custodia tuviera acceso a un arma de fuego y municiones, después de haber sido advertido de que ese menor iba a dañar a otros. Según informaron al jurado, Colt se había estado autolesionando, oía voces y estaba obsesionado con los autores de tiroteos escolares. Incluso había sido investigado por el FBI días antes del tiroteo. Los fiscales afirman que le dijo a su padre que oía voces. La defensa argumenta que Colt le dijo a su padre que oía voces. Se defendió con firmeza, afirmando que Colin no tenía ni idea de ningún plan, que Colt lo ocultó todo y que era un padre dedicado que intentaba ayudar a su hijo con dificultades. El jurado también vio el video de vigilancia y escuchó las llamadas al 911 desde el interior de la escuela. 4 personas murieron ese día. Colin Gray se declaró inocente. Siga para más información sobre el juicio. I need both of your IDs right now. Are we being detained? What crime are you investigating? A report came in. Just give me your IDs. A report of what exactly? And what law says we have to identify without reasonable suspicion? Don't play games. We're not playing games. We're asking for being legally detained. Esta es una de esas situaciones que empiezan sonando casi ridículas hasta que te das cuenta de lo peligroso que puede ser lo ridículo cuando está respaldado por una placa. Y lo más aterrador es que si un pequeño detalle no hubiera cambiado, podría haber terminado de forma muy diferente. Un agente de patrulla llamado Suárez estaba de pie al borde de una mesa de desayuno, con los hombros rectos, como si ya hubiera decidido qué tipo de día iba a hacer. 2 hombres estaban sentados con los platos a medio terminar, las servilletas apartadas y un pequeño montón de papeles y rotuladores entre ellos. Los hombres permanecieron sentados, tranquilos, comiendo, negándose a perder el control del momento. Suárez seguía insistiendo en que se identificaran. Lo planteó como una simple petición, pero lo repitió como una orden. Los hombres no respondieron a su energía. No alzaron la voz, no metieron la mano en los bolsillos, no se apresuraron a demostrar su inocencia, hicieron todo lo contrario. Preguntaron una y otra vez de qué delito se les sospechaba y si estaban detenidos. Suárez no respondió esas preguntas de una manera que aclarara todo. Él seguía dando vueltas a la misma idea. Si no había nada malo, mostrar la identificación lo haría fácil. Los hombres no cayeron en la trampa. Siguieron empujando la línea legal. De vuelta al centro de la conversación. Sin delito, sin sospecha razonable. Sin detención, sin identificación. Y a su alrededor el restaurante se quedó en silencio. De esa manera particular en que lo hacía. Cuando extraños decidían que estaban observando una situación. En lugar de desayunar. Ahora, antes de que esto vaya más allá. Dile a todos desde donde estás mirando, país, estado, ciudad, lo que sea. Y si ves historias sobre cómo el poder se ve limitado por los hechos, límites y responsabilidad, dale a me gusta y suscríbete para no perderte la siguiente, porque lo que pasó después no fue suerte. Fue el tipo de cosa que solo sucede cuando alguien mantiene la calma, se mantiene preciso y las miradas correctas aparecen en el momento adecuado. Los 2 hombres en la cabina eran Malik Grant y Evan Cole. A simple vista, parecían 2 tipos haciendo papeleo mientras desayunaban sudaderas con capucha. Chaquetas informales, nada llamativo. Sin aspecto de policía, nada visible equipo. Pero no eran civiles. Eran detectives encubiertos dirigiendo una operación. Y los papeles y marcadores no eran aleatorios. Estaban planeando, rastreando, cronometrando. El tipo de trabajo que se registraba en notas, mapas, horarios y correcciones rápidas. Escritos en negrita para que no se les escapara nada. Era media mañana en un restaurante familiar que atendía a los clientes habituales. El ambiente era predecible. Recargas de café, chismes locales. Platos deslizándose por los mostradores. Gente que se sentía dueña del lugar. Porque habían estado allí cientos de veces. Malik y Evan no encajaban en la forma en que algunas personas medían la pertenencia. No eran ruidosos, no armaban un escándalo, pero estaban concentrados, trabajando y hablando de bancos de una manera que no era casual. Eso fue todo lo que necesitó una camarera llamada Tessa para notarlos pronto. No porque fueran disruptivos, sino porque tenían papeles esparcidos y no hablaban en voz baja. Escuchó la palabra bancos más de una vez. Vio un marcador en la mano de alguien. Los vio señalando algo en la mesa. Y en lugar de preguntar qué necesitaban,
o tratarlo como un comportamiento normal en una reunión de negocios. Lo interpretó como una amenaza. No lo presentó como dos clientes haciendo papeleo. Lo interpretó como miedo. Informó que otros clientes estaban preocupados. De que los hombres parecían estar tramando algo. Usó palabras que harían que algunos. Esta es la aterradora experiencia que vivió el conductor de Uber de 61 años, Reyes Ortiz, durante un viaje. El incidente ocurrió el viernes por la noche, cuando Ortiz recogió a un pasajero de 20 años, a Isaiah Norton, en una tienda de conveniencia en el condado de Broward. Según el relato de Ortiz, Norton mostraba un claro estado de insatisfacción emocional al subir al auto y su actitud era muy provocadora. Se negó a dar la dirección de salida y se comportó de manera grosera durante todo el trayecto. Tras varios intentos fallidos de comunicarse con él por motivos de seguridad, Ortiz le pidió que se bajara. Pero Norton se enfureció repentinamente y extendió la mano desde el asiento trasero para agarrar la cabeza del conductor, golpeándolo repetidamente. Ortiz logró estacionar el auto a un lado de la carretera, pero Norton continuó golpeándolo, pateándolo, arañándolo e insultándolo a gritos. Finalmente, Ortiz escapó del auto y, un momento después, Norton saltó al asiento delantero, aparentemente con la intención de robar el auto y huir. Ortiz fue llevado al hospital por transeúntes. Lesiones craneales graves y múltiples hematomas en el cuerpo. Tras el incidente, la policía de Florida intervino rápidamente y arrestó a Norton por cargos de agresión y mala conducta. Después de enterarse de esto, la compañía Taco Bell emitió un comunicado anunciando que Norton había sido despedido esa misma noche. Pero tras vivir esta tormenta, Ortiz aún tiene temores persistentes. Nunca volveré a ser conductor de Uber y actualmente estoy buscando un nuevo trabajo. Estas chicas adolescentes estaban planeando matar a un chico adolescente, para resucitar al asesino de Sandy Hook. Ojalá estuviera bromeando. Una se hace llamar Jimmy y su nombre real es Isabel Valdés. Tiene 15 años y su mejor amigo es Louis Lipper, de 14 años. Ambos son de Florida. E idearon todo este plan para asesinar a un chico de 15 años, que era compañero de clase. Isabel compró un cuchillo grande de entre 25 y 30 centímetros. Junto con guantes, bolsas de basura, paños, flores para el funeral del chico. Planeaba asistir al funeral. Y cigarrillos para fumar después. Y Lois la ayudaba comprando otros materiales para el asesinato, además de afilar el cuchillo. Isabel supuestamente les dijo a los funcionarios de la escuela que oía voces, que le decían que apuñalara al chico en el baño, para formar un pacto de sangre, para resucitar a ese hijo de puta enfermo quien, como recordatorio, le quitó la vida a 20 niños inocentes y 6 adultos inocentes. Todas estas personas vieron sus vidas truncadas por culpa de Adam Lanza. Y este individuo desquiciado quería cometer un asesinato, para traerlo de vuelta. Cuando los dos fueron arrestados el pasado, cuando los dos fueron arrestados en enero, estaban haciendo bromas en la parte trasera del coche patrulla. Se tomaron todo esto a broma, diciendo algo como, oh, ahora nos vamos a convertir en amantes lesbianas en la cárcel. What is this? Take these things out right This now. is my gate. You don't get to squeeze through here anymore. The HOA is having these towed out today. Go ahead. Each one is buried 4 feet deep in concrete on my land. Esta vez tampoco redujo la velocidad. La enorme camioneta negra bajó a toda velocidad por el camino de tierra, como si la puerta del rancho no existiera. El polvo llenaba el aire, la grava estaba esparcida por todas partes. Y antes de que pudiera siquiera levantarme de la silla del porche, frenó bruscamente justo frente a mi propiedad. Luego se asomó por la ventana y gritó, «Quita esta estúpida puerta. Este camino pertenece a la comunidad». Me quedé mirándola fijamente, porque el letrero en esa puerta decía claramente propiedad privada del rancho. Pero esta mujer, la vecina, la niña presidenta a la que todos llamaban Karen, llevaba 3 semanas cruzando mi rancho, como si fuera suya. La primera vez que lo hizo, pensé que tal vez se había perdido. La segunda vez pensé que simplemente era maleducada. Pero a la 10ª vez era obvio que no le importaba. Empujó la puerta con el parachoques de su camioneta como si nada. Y cruzó mi terreno a toda velocidad. Las llantas aplastando el césped que me había costado meses cultivar después de la sequía. Bajé lentamente. «Señora», le dije con calma, «no puede pasar por aquí». Ella se rió, de verdad se rió. «Tiene que hacerlo». «Sé nuevo», dijo ella. Me miró de arriba abajo como si fuera un peón de rancho sin un centavo. «La asociación de propietarios de este vecindario tiene derechos de acceso. Soy el presidente», crucé los brazos. «Ninguna asociación de propietarios es dueña de esta carretera». Puso los ojos en blanco. «Cariño, todo por aquí pertenece a la asociación de propietarios». Esa palabra, cariño, me dijo todo lo que necesitaba saber sobre ella. Miró más allá de mí, hacia el granero y el terreno abierto que había detrás. «Sinceramente, este lugar debería haberse vendido hace años», añadió, «arruina la vista para el resto del vecindario».
Ese rancho ha estado en mi familia durante 52 años. Mi padre construyó esa puerta con sus propias manos. Pero mantuve la calma porque la gente como ella siempre comete un error. Creen que el callado es el débil. Aceleró a fondo y se marchó a toda velocidad por el rancho, dejando la puerta abierta de par en par. 10 minutos después, mi vecino Jaque llegó en su cuatrimoto y negó con la cabeza. Déjame adivinar, Karen otra vez. Sí, suspiró Jaque. Lleva haciendo eso con todo el mundo. Joy cree que ahora controlan todo el valle. Cerré la puerta lentamente y la cerré con llave. No se detendrá, dijo Jaque. Ya lo sabes, ¿verdad? Miré las huellas de los neumáticos que cruzaban mi pastizal. Luego miré la puerta. Entonces una idea empezó a formarse en mi cabeza. No era ira, ni gritos. Solo una solución tranquila. Sonreí un poco y dije, sí, puede que lo intente de nuevo. Jaque arqueó una ceja. Pero la próxima vez, dije, sacudiéndome el polvo de las manos. Esa camioneta no se acercará a mi puerta. Jaque frunció el ceño. ¿Qué estás planeando? Miré hacia el camino donde Karen había desaparecido. Y por primera vez ese día. Me reí porque Karen pensaba que una simple puerta de rancho era el problema. No tenía ni idea de lo que estaba a punto de instalar en el suelo. Y definitivamente no tenía ni idea de quién era el verdadero dueño de la tierra, por la que había estado conduciendo. Los registros del condado lo aclararían pronto. Pero el acero que llega mañana por la mañana, eso lo aclararía aún más. Son, are you with the city? No, ma'am, I just saw the yard. The city already decided it's a problem. They're charging you for this? $1,100 and they posted it yesterday. I guess God is the only one watching now. Me fijé en el aviso naranja antes de ver la casa, porque estaba pegado torcido en la puerta principal, como una advertencia que nadie quería leer 2 veces. Antes de contarles lo que pasó después, comenten desde donde están viendo esto, porque esta historia empezó en Little Rock, Arkansas, pero creo que la gente de todas partes la entenderá. El jardín frente a esa pequeña casa de una sola planta llevaba mucho tiempo creciendo sin control. La hierba se inclinaba sobre la acera, las malas hierbas llenaban los bordes de la entrada y el césped delantero parecía más un campo que un jardín. Esa semana había estado ayudando a limpiar propiedades en el vecindario cuando pasé por allí y vi el papel naranja en la puerta. Aviso de infracción municipal, posible multa de hasta $11 si no se controlaba la hierba. Empecé a recortar la hierba a lo largo de la acera, primero cortando una línea estrecha entre las malas hierbas para que la gente pudiera caminar con seguridad. El jardín estaba denso e irregular, del tipo de crecimiento que solo ocurre cuando alguien simplemente ya no puede controlarlo. Unos 10 minutos después, oí que la puerta se abría lentamente detrás de mí. Cuando me di la vuelta, una anciana menuda estaba en la puerta, sosteniendo un andador de metal con ambas manos. Se llamaba Mildred Dawson y tenía 90 años. Se movía con cuidado, con medias de compresión gruesas y zapatos suaves. Cada paso era lento y deliberado, como si respirar requiriera esfuerzo. Me contó que había trabajado como enfermera durante más de 40 años, la mayor parte del tiempo en turnos de noche, cuidando a personas en sus momentos de mayor debilidad. Ahora vivía sola en la misma casa que había comprado décadas atrás, cuando el barrio era nuevo y los árboles aún eran pequeños. Cuando el césped empezó a crecer sin control, intentó solucionarlo ella misma. Al principio, dijo que bajaba con el andador por el sendero y arrancaba las malas hierbas poco a poco, pero con el tiempo, sus piernas se hinchaban y su respiración se dificultaba. Y el jardín ganaba. Cuando la ciudad le puso el aviso en la puerta, pensó que significaba que podrían quitarle la casa si no lo arreglaba a tiempo. $1,100 era más de lo que podía permitirse con una pensión fija. Parecía que, junto a la cortadora de césped que tenía en las manos. Y me preguntó en voz baja si era de la ciudad. Le dije que no. Simplemente era alguien a quien no le gustaba ver a la gente enfrentar sus problemas sola. Se quedó allí un momento, observando cómo caía la hierba hilera tras hilera, mientras el jardín comenzaba a parecerse a un lugar donde alguien aún vivía. Y se preocupaba por él antes de volver a entrar. Dijo algo que me acompañó el resto del día. Dijo que cuando pasas la vida cuidando de los demás, nunca esperas ayuda cuando eres tú quien se debilita. Luego miró el aviso naranja y dijo en voz baja, que aunque nadie más viera por lo que estaba pasando, creía que Dios sí lo veía. Si crees que la bondad todavía importa en este mundo, dale me gusta, comparte y comenta porque historias como esta merecen ser vistas. Cada noche, un padre regresa al parque donde falleció su hijo pequeño. Un video de su silencioso ritual está conmoviendo a la gente en internet. Testigos afirman que el hombre camina directamente hacia el columpio del parque infantil, el que su hijo tanto amaba. Se detiene, sonríe levemente y mira el asiento vacío. Luego, deja comida de su mochila sobre una pequeña manta cercana. Momentos después, el columpio comienza a mecerse con la brisa. El hombre se gira, sonríe de nuevo y comienza a hablarle al columpio como si su hijo estuviera allí. Saca la merienda favorita de su hijo y la agita suavemente hacia el asiento que se mueve, mientras continúa hablando.
Después, camina detrás del columpio y lo empuja, igual que cuando su hijo vivía. Se ve a un transeúnte disminuir la velocidad, con expresión de sorpresa, y luego se aleja en silencio. El padre se sienta en el columpio de al lado, hablando y riendo suavemente. Incluso corre alrededor del columpio como si estuviera jugando. Cuando el columpio finalmente se detiene, recoge sus cosas, se despide con la mano y abandona el parque. La escena ha generado conversaciones sobre el duelo, la pérdida, y las diferentes maneras en que las personas afrontan el dolor de perder a un hijo. El gobierno intentó encubrir la verdad sobre Gerald, que el delfín existe y que sí secuestró a ese hombre. Mientras tanto, surgieron imágenes que mostraban helicópteros aterrizando cerca del lugar del incidente, personal policial reuniéndose, y numerosos funcionarios públicos involucrados en la investigación. Muchas personas comenzaron a centrar su atención en el tal Gerald. En cualquier caso, las autoridades intentan sofocar las especulaciones. Algunos creen que el hombre no fue elegido al azar. Según su relato, quien orquestó todo esto es un delfín llamado Gerald. El hecho de que una persona pudiera repetir persistentemente la misma historia, en un estado de agotamiento tan extremo, hizo que la gente pensara que no era una broma. El público comenzó a sospechar que, detrás de la afirmación de que un delfín secuestró a un hombre, y lo obligó a participar en algún tipo de construcción submarina, podría haber detalles ocultos. Gerald ya no es solo un apodo burlón, especialmente dadas declaraciones como que se está preparando para la segunda fase. Hasta la fecha, las autoridades aún no han proporcionado una explicación clara y coherente. Deja un comentario abajo. Una mujer se seca las lágrimas mientras se sienta en la entrada de su casa. Espera pacientemente una entrega muy especial. El cartero aparece en su camioneta. Trae el paquete importante. ¿Qué sucede después? Se sienta junto a ella y comparten un momento especial, un cálido abrazo. ¿Qué había en la caja? Lo que hizo llorar a la vecina y al cartero eran las cenizas de Stoli, la querida pastora alemana de la mujer. Tenía un número de seguimiento, sabía cuándo llegaría. Kristen Klapatowska dice que Stoli era una perra traviesa. Revolvía los armarios con sus patas cuando no había nadie en casa. Stoli falleció de cáncer. Kristen decidió que le enviaran las cenizas por correo. Esta es Stoli, tiene su nombre y su foto. Y este es el cartero hoy en día. Es Malachi Knox, de 22 años. Ambos nos sentimos muy vulnerables en ese momento. Lo entendí y quise consolarla lo mejor que pude. Un simple acto de bondad a la vez, cuando más se necesitaba. Un estudiante de secundaria de 16 años atacó brutalmente a una compañera de clase, dejándola en estado vegetativo. La víctima, Maya, estaba sentada en su pupitre cuando Leo la atacó repentinamente. Según testigos presenciales, la ira de Leo se debió simplemente a que Maya derramó accidentalmente unas gotas de agua sobre su tarea. Sin previo aviso, Leo se abalanzó sobre Maya para controlarla, la presionó contra el escritorio, la levantó y la estrelló con fuerza contra el suelo de cemento. Maya quedó inmóvil en el suelo, completamente inconsciente, y fue trasladada de urgencia al hospital, donde los médicos le diagnosticaron una grave lesión craneal cerrada, inflamación del cuello y una grave lesión en la columna vertebral. Leo fue arrestado en el acto. Durante el interrogatorio no mostró remordimiento e incluso se rió al ver a Maya retorciéndose de dolor. Al principio, la escuela solo le impuso a Leo una suspensión de 2 semanas de clases, pero tras la fuerte oposición de la opinión pública y la presentación de una demanda civil por parte de la familia de Maya, el juez dictaminó que la conducta violenta de Leo constituía un intento de homicidio, asesinato, y ordenó que fuera juzgado como adulto. Actualmente Maya sigue en coma, y su familia está apelando urgentemente y solicitando una indemnización. El caso sigue bajo investigación judicial. ¿Qué tipo de castigo crees que debería recibir Leo? Una soldado estadounidense mostró su plato de bistec y langosta. Y la gente está furiosa. La comida formaba parte de un derroche de $22 millones del Departamento de Guerra. El video se publicó en línea y rápidamente se viralizó. La soldado, con su uniforme completo, mostró su plato. Un jugoso bistec, langosta fresca y guarniciones dignas de un restaurante de lujo. Muchos espectadores se mostraron consternados. ¿Cómo es posible que esto suceda mientras nuestras tropas están pasando apuros? $22 millones en comidas lujosas. El gasto forma parte del frenesí presupuestario de fin de año del departamento. Los funcionarios afirman que proviene de un presupuesto inmenso, que debe utilizarse antes de que finalice el año fiscal. Algunas personas defendieron el gasto. Argumentaron que los soldados merecen comidas de calidad después de largos despliegues. Otros se indignaron y lo calificaron de derrochador e insensible. El video desató un debate nacional. Los comentarios inundaron las redes sociales, tanto de partidarios como de críticos. Los críticos señalaron el contraste: las tropas en zonas de combate suelen comer raciones de combate. Mientras tanto, se sirven comidas de lujo en casa o en la base.
El Departamento de Guerra no ha emitido una respuesta inmediata, pero una cosa está clara. Esto, un derroche de $22 millones, sumado a un video viral, ha reavivado el debate sobre el presupuesto y las prioridades militares. Oh my God, someone's there. Hey, are you okay? What's your name? Were you in an accident? Please, hang on, don't be scared. 911? I'm on Highway 91. There's a... El 17 de junio de 2006, una joven de 17 años llamada Madison Reyes desapareció en el pantano de Atchafalaya, en Luisiana. Había ido con 3 amigos a un sendero de observación de aves. Al mediodía el grupo se separó en el camino. Madison dijo que iría hasta el mirador junto al lago y volvería. En 20 minutos tomó su mochila con agua y una cámara, y siguió el sendero. Cuando pasó más de 1 hora y no regresó, sus amigos fueron a buscarla, pero no estaba. Llamaron a sus padres y a los equipos de rescate. Al día siguiente encontraron sus zapatillas en la orilla del agua, colocadas una junto a la otra. Cerca estaba su mochila con la correa cortada limpiamente. Dentro estaba en el agua la cámara y su cartera. Madison había desaparecido durante 2 semanas. Equipos de rescate voluntarios y botes buscaron en el pantano, pero no encontraron más pistas. El sheriff del condado de Saint Martin declaró que lo más probable era que Madison hubiera caído al agua o sido atacada por un caimán. Fue declarada desaparecida y presuntamente muerta 2 años después. El 21 de agosto de 2008, un camionero llamado Cal Dupree conducía por la Highway 90, y cuando vio a una joven extremadamente delgada al borde de la carretera. Estaba descalza con la ropa rota y cubierta de heridas y picaduras de insectos. Apenas podía mantenerse en pie. Carl le preguntó su nombre, pero ella no respondió, solo lo miraba en silencio, respirando con dificultad. El conductor llamó a emergencias y una ambulancia llegó 15 minutos después.